El día comenzó como cualquier otro, aunque nadie lo sabía todavía, sería el último día normal de la humanidad. El sol se levantó con un brillo casi irónico, bañando la ciudad en un resplandor dorado, como si intentara engañar a todos con la ilusión de tranquilidad. En las calles, la rutina parecía intacta. Niños corriendo hacia la escuela, autos atrapados en el tráfico matutino, cafeterías llenas de gente que discutía sobre política, fútbol y el precio del pan. Pero había un rumor flotando en el aire, invisible y denso, que pronto se convertiría en la certeza más aterradora de la historia. A las 8:17 de la mañana, las pantallas de los televisores y celulares comenzaron a parpadear con una alerta especial. Primero fueron solo titulares confusos. Tensión internacional aumenta. Posible escalada militar. Fuentes no oficiales hablan de armas nucleares en alerta máxima. Muchos pensaron que era otra exageración mediática, una de esas noticias diseñadas para vender miedo. Pero cuando todos los canales comenzaron a transmitir el mismo mensaje, la incredulidad se transformó en silencio. El protagonista, un hombre cualquiera, de nombre Javier, estaba en su cocina, con la taza de café aún humeante en la mano. La tostada se le quemaba en el tostador, mientras intentaba entender lo que decía el noticiero. Una mujer con el rostro pálido y la voz quebrada repetía una frase que helaba la sangre. Diversas fuentes de inteligencia han confirmado que los sistemas de defensa nuclear están en máxima alerta. Existe la posibilidad real de un lanzamiento inminente. La palabra inminente retumbó en su cabeza como un tambor de guerra. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron en segundos. Twitter, Instagram, TikTok, todos inundados con videos, memes, teorías conspirativas y transmisiones en vivo de supuestos avistamientos de misiles. Algunos se reían, convencidos de que todo era un montaje. Otros rezaban desesperados frente a sus cámaras. Los más fríos ya compartían manuales improvisados sobre cómo construir un refugio casero con colchones y botellas de agua. Javier no sabía qué creer. ¿De verdad estaban al borde del apocalipsis? ¿O era solo otro capítulo en el circo de las noticias falsas? Decidió llamar a su hermano, un militar retirado. La respuesta fue breve y directa. No es broma, Javi. Prepárate. Ese fue el momento en que todo cambió. El aire en la ciudad comenzó a sentirse más pesado, aunque el cielo seguía siendo azul. Los autos seguían avanzando, pero con conductores que no podían apartar los ojos de sus teléfonos. En los pasillos de las oficinas, la gente dejaba de trabajar y se reunía alrededor de las pantallas. En los colegios, los profesores recibían llamadas histéricas de padres que exigían llevarse a sus hijos de inmediato. En cuestión de minutos, el caos invisible se apoderó de todos. No había explosiones, ni sirenas, ni humo. Pero el miedo ya estaba instalado en cada rincón. Javier salió a la calle. Podía escuchar a lo lejos una discusión acalorada entre dos vecinos. Uno gritaba que había que salir corriendo hacia el campo. Otro insistía en que el gobierno tenía todo bajo control. Una mujer lloraba mientras intentaba meter a su perro en el auto. El tráfico colapsaba, aunque nadie sabía a dónde ir. La vida seguía, sí, pero algo se había roto. Las sonrisas parecían más forzadas, las palabras más apresuradas, los relojes más ruidosos. Todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, que las horas estaban contadas. Y así comenzó el último día antes de la explosión nuclear. La ciudad no estalló en gritos ni en caos inmediato. Al contrario, lo más aterrador fue el silencio. Un silencio denso, pesado, que se colaba en cada calle, en cada esquina, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Los noticieros seguían transmitiendo en cadena. En algunos, mostraban mapas con círculos rojos expandiéndose desde supuestos objetivos militares. En otros,
Entrevistas a expertos que hablaban con un lenguaje técnico inútil, como si alguien quisiera comprender la diferencia entre cabeza nuclear táctica y estratégica, mientras la sombra del fin del mundo se cernía sobre ellos. Javier salió de su edificio. Lo primero que notó fue que el sonido habitual de la ciudad había desaparecido. No había risas de niños en el parque. No se escuchaba el ruido constante de las motos de reparto, ni el bullicio de los bares que, a esa hora, solían estar llenos. Solo quedaba el murmullo lejano de motores en fuga y, de vez en cuando, un portazo violento cuando algún vecino cerraba su casa como si pudiera protegerse de lo inevitable. Decidió caminar hasta la avenida principal. Lo que vio lo dejó sin palabras. Supermercados abarrotados, con filas interminables de personas que empujaban carritos vacíos, desesperados por llevarse lo que fuera. Gente discutiendo por una bolsa de arroz, otros escondiendo botellas de agua bajo la ropa. El pánico se disfrazaba de necesidad, pero todos sabían que se trataba de una lucha instintiva por sobrevivir. Las gasolineras eran otra escena de locura silenciosa. Decenas de autos en fila, esperando llenar el tanque como si el combustible pudiera servir de escudo contra una explosión nuclear. Algunos discutían, otros se bajaban del coche con armas improvisadas, bates de béisbol, palos de madera, incluso cuchillos de cocina. Nadie quería ser el último en esa fila. Javier observaba todo desde la acera. No se atrevía a entrar ni en el supermercado ni en la estación de servicio. Había algo inquietante en esas multitudes. El miedo los había convertido en animales acorralados, dispuestos a morder al primero que se acercara demasiado. En contraste, las calles secundarias parecían fantasmas. Persianas metálicas bajadas, cortinas corridas, ventanas selladas con cinta adhesiva en forma de cruz, como si ese gesto pudiera detener una onda expansiva. Algunos vecinos se limitaban a mirar desde dentro, con rostros apagados, sosteniendo a sus hijos en brazos. Nadie abría la puerta. Nadie pedía ayuda. El tiempo avanzaba lento, pero cada minuto pesaba una tonelada. Javier sentía que el aire mismo se había vuelto más espeso. El sol del mediodía parecía un foco cruel, iluminando con precisión quirúrgica cada gesto de miedo, cada mirada de sospecha. La ciudad estaba viva, sí, pero no era la misma. Era como un animal herido que, en lugar de rugir, se escondía en silencio, esperando el golpe final. Caminó unas cuadras más y vio a un grupo de policías intentando organizar a la gente frente a una farmacia. Sus voces eran fuertes, pero carecían de autoridad real. Nadie los obedecía. La multitud gritaba que necesitaban medicinas, pastillas de yodo, máscaras de gas, lo que fuera. Alguien arrojó una piedra y la tensión se disparó. Los uniformados retrocedieron, conscientes de que el orden ya no existía. Javier regresó a su calle. El silencio había cambiado de tono. Ya no era solo miedo, sino resignación. Un vecino barría la vereda, como si aferrarse a la rutina fuera su forma de luchar contra la histeria colectiva. Una anciana rezaba frente a una pequeña estatua en el balcón y, al fondo, un niño dibujaba con tiza en la acera, ignorante de la tragedia que se avecinaba. La ciudad estaba en pausa, como si todos supieran que cualquier decisión sería inútil, como si lo único que quedara fuera esperar. Y en ese silencio, lo más aterrador no era la inminente explosión, sino la certeza de que ya nadie confiaba en nadie. Javier sabía que tarde o temprano tendría que volver a casa. El silencio de la ciudad era insoportable, pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de ver a los suyos. No podía quedarse parado en la calle, observando cómo la sociedad se desmoronaba. Si este era, de verdad, el último día, no quería pasarlo rodeado de extraños que se arrancaban la comida de las manos. Quería estar con su familia. Al llegar a su apartamento,
Encontró a su madre, su hermana y su sobrino reunidos alrededor de la mesa del comedor. La escena tenía un aire de normalidad perturbadora. La madre de Javier había cocinado pasta con salsa de tomate, como tantas otras noches. El olor familiar invadía la casa, mezclado con el zumbido constante del televisor que seguía repitiendo noticias alarmantes. «¿Qué haces cocinando?», preguntó Javier, dejando caer las llaves en la mesa. «¿Y qué quieres que haga?», respondió la mujer, removiendo la olla con calma forzada. «Si vamos a morir, prefiero hacerlo con la barriga llena». Nadie se rió. Su hermana, Clara, mantenía la mirada fija en el plato vacío, como si la porcelana pudiera darle respuestas. Tenía los ojos enrojecidos y las manos temblaban ligeramente. A su lado, su hijo, Mateo, de apenas 8 años, dibujaba en una hoja de papel. Había trazado con lápices de colores un sol amarillo enorme y debajo una familia tomada de la mano. El contraste era devastador. Se sentaron a comer. Nadie tenía hambre, pero todos masticaban lentamente, como si prolongar cada bocado fuera una forma de estirar el tiempo. La pasta sabía distinta, demasiado salada, demasiado fuerte. Quizás porque era imposible ignorar la pregunta que flotaba sobre la mesa. ¿Sería esta la última cena que compartirían? La televisión mostraba imágenes de ciudades vacías, de trenes colapsados, de gente corriendo hacia refugios improvisados en estaciones de metro. El sonido de las sirenas militares se mezclaba con las voces entrecortadas de los periodistas. El narrador repetía las mismas frases. Permanezcan en calma, refúgiense en sótanos o edificios sólidos, almacenen agua y alimentos no perecederos. Nadie en la mesa lo escuchaba ya. «¿Y si no pasa nada?», dijo Clara de repente, rompiendo el silencio. «¿Y si mañana nos levantamos y todo sigue igual?». Su madre suspiró y dejó el tenedor sobre la mesa. «Hija, si todo sigue igual, lo celebraremos. Pero si no, al menos estamos juntos». Javier observó a su familia. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de orgullo y desesperación. Orgullo por estar allí, unidos, compartiendo lo poco que quedaba. Desesperación porque sabía que ni el amor ni la unidad podían detener una onda expansiva. El niño levantó su dibujo y lo mostró con una sonrisa inocente. «Mira, tío, somos nosotros. Yo puse el sol bien grande para que nos proteja». Nadie se atrevió a decirle la verdad. Nadie tuvo el valor de explicarle que ni el sol, ni los muros de concreto, ni la pasta caliente en el plato podían salvarlos de lo que estaba por venir. Cuando terminaron de comer, la madre insistió en preparar café. Nadie lo bebió. Las tazas quedaron intactas sobre la mesa, llenas hasta el borde, reflejando la luz trémula de la televisión. Era como un pequeño ritual absurdo, un gesto cotidiano frente al abismo. El reloj marcaba las 10 de la noche. El día avanzaba inexorable hacia su fin. Y allí estaban, sentados alrededor de una mesa, intentando fingir que todo seguía igual, cuando en realidad cada minuto que pasaba podía ser el último. La última cena no fue grandiosa, ni solemne, ni heroica. Fue silenciosa, incómoda, impregnada de miedo y ternura. Y en esa simplicidad se escondía lo más humano de todo: el deseo desesperado de aferrarse a lo que siempre había sido normal, justo cuando el mundo estaba a punto de volverse irreconocible. Imagínalo por un segundo: miles de personas, todas empujando, todas gritando, y todo por una bolsa de arroz. ¿Crees que exagero? Pues no. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la ciudad, cuando el silencio dio paso al verdadero caos. Las calles, que horas antes parecían cementerios silenciosos, ahora hervían como un hormiguero pateado. Supermercados, gasolineras, farmacias, todos se transformaron en escenarios de una guerra sin balas, pero con el mismo nivel de brutalidad.
En la entrada de un mercado, una multitud se agolpaba contra las puertas automáticas. Vidrios que se quebraban, carritos volcados, estantes que se vaciaban en cuestión de minutos. El hambre no era el motor, era el miedo. El miedo a no tener mañana, a no poder proteger a los hijos, a quedarse vacío mientras el mundo ardía. Javier se abrió paso entre la multitud, intentando no ser arrastrado por la ola humana. Un hombre lo empujó con el hombro, casi tirándolo al suelo, mientras sostenía 6 botellas de agua abrazadas contra el pecho. Otro golpeaba con un casco de moto para apartar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Puedes imaginarlo. Personas normales, que ayer saludaban a sus vecinos con una sonrisa, hoy convertidas en depredadores desesperados. Esa es la verdadera cara del apocalipsis. No la explosión, sino lo que hacemos antes de ella. En la gasolinera de la esquina, los autos se acumulaban como cadáveres metálicos. Conductores furiosos gritaban, golpeaban los techos de los vehículos. Algunos incluso blandían cuchillos. El olor a combustible impregnaba el aire, mezclado con el sudor y la rabia. Bastaba una chispa para que todo volara por los aires antes de la gran explosión nuclear. Un hombre, con la camisa rota y los ojos inyectados de sangre, trepó sobre el surtidor de gasolina gritando: «Esto es mío, todo es mío». Y lo peor era que nadie se atrevía a detenerlo. Javier retrocedió. El corazón le martillaba en el pecho. Sabía que debía conseguir provisiones, pero cada paso hacia esa multitud era un riesgo de no volver a salir. ¿Qué era más peligroso? ¿La bomba nuclear o las personas desesperadas frente a él? Y aquí quiero que pienses conmigo. Si mañana se anunciara el fin del mundo, ¿qué harías tú? ¿Correrías a un supermercado para llenar un carrito? ¿O te quedarías en casa esperando lo inevitable? Piénsalo. Y escribe en los comentarios cuál sería tu primera reacción. Quiero saberlo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la tensión alcanzaba un nuevo nivel. En una farmacia, una turba derribó las puertas y arrasó con todo. Medicamentos, vendas, incluso cosméticos. Las alarmas sonaban, pero nadie las escuchaba. Entre gritos y golpes, alguien levantó la voz. «¡Necesitamos pastillas de yodo! ¡Díganme dónde están!». El caos ya no era ruido, era música. Una sinfonía de desesperación que anunciaba que la sociedad había perdido su máscara. Javier corrió hacia un callejón oscuro, escapando de la multitud. El sonido de vidrios rotos y gritos se alejaba poco a poco, pero algo en su interior le decía que aquello era solo el comienzo, mucho más aterrador que la multitud desesperada. El caos en las calles aún no había alcanzado su punto máximo cuando ocurrió. A las 19:47, todas las pantallas, todos los televisores, todos los radios comenzaron a transmitir el mismo sonido. Una sirena grave, prolongada, que atravesaba la piel como un cuchillo invisible. Las conversaciones se detuvieron de golpe. La multitud que minutos antes se arrancaba bolsas de arroz de las manos, ahora quedaba inmóvil, paralizada, con los ojos clavados en cualquier pantalla cercana. Una voz metálica, firme y sin emoción, inundó el aire. Mensaje oficial de emergencia. Confirme la recepción inmediata. Repito, este es un mensaje oficial de emergencia. El corazón de Javier se congeló. Nunca en su vida había escuchado algo así. La voz continuó, lenta, precisa, como si cada palabra fuera una sentencia. Se ha confirmado la posibilidad inminente de un ataque nuclear. Se recomienda buscar refugio en estructuras subterráneas, sótanos o edificios reforzados. Almacene agua potable, alimentos no perecederos y mantenga la calma. El impacto puede ocurrir en cualquier momento dentro de las próximas 24 horas. Las palabras impacto y 24 horas fueron como un martillazo en la conciencia colectiva. No había espacio para dudas.
Ya no eran rumores de redes sociales ni especulaciones de periodistas. Era el gobierno, en cadena nacional, confirmando lo impensable. El silencio duró apenas unos segundos. Después, la ciudad explotó. Gritos, llantos, rezos improvisados. Personas corriendo en todas direcciones, sin rumbo, como si alguien pudiera escapar de una onda expansiva que devoraría todo a su paso. Javier sentía que las piernas no le respondían. El instinto le decía que corriera. Pero, ¿hacia dónde? ¿Qué refugio podía ser suficiente contra una explosión nuclear? Recordó a su familia. Debía volver con ellos. Esa era la única certeza en medio del caos. Mientras corría hacia su edificio, la sirena seguía sonando. El eco metálico rebotaba en las paredes, amplificando la sensación de que ya no había escapatoria. En cada esquina veía escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Padres arrastrando a sus hijos entre la multitud. Vecinos que se golpeaban a puños por una mochila. Autos chocando entre sí porque todos intentaban huir al mismo tiempo. Al llegar a su casa, encontró a su madre y a su hermana llorando frente al televisor. El niño, en cambio, parecía tranquilo. Observaba la pantalla con una mezcla de curiosidad y desconcierto, demasiado joven para comprender que estaba viendo el final de todo. Javier cerró las cortinas, apagó las luces y respiró hondo. Sabía que nada de eso los protegería, pero necesitaba creer que al menos estaban haciendo algo. La voz oficial volvió a sonar en el televisor. En caso de no contar con refugio subterráneo, permanezca en el interior de su vivienda. Refuerce puertas y ventanas. Evite la exposición al exterior. Repito, permanezca bajo techo. Las palabras «permanezca bajo techo» sonaban absurdas, casi ridículas. ¿De verdad una pared de ladrillo podría resistir lo que estaba por venir? Nadie lo creía, pero todos querían aferrarse a la ilusión. El reloj avanzaba lento, cruel. Cada minuto que pasaba era una gota de arena cayendo en un reloj invisible. Nadie sabía si quedaban horas, minutos o segundos. Javier miró a su familia. Sintió la urgencia de hablar, de decir algo que les diera esperanza, pero no encontró palabras, porque la verdad era imposible de suavizar. No había refugio seguro, no había salida. Lo único que podían hacer era esperar. Y en esa espera, mientras la sirena continuaba sonando en toda la ciudad, nació una certeza aterradora. La cuenta regresiva ya había comenzado. El mensaje oficial no dejó lugar a dudas. Había que encontrar refugio. Pero, ¿dónde? Esa era la pregunta que todos se hacían, y nadie tenía una respuesta clara. Javier miró a su familia. El rostro de su madre reflejaba cansancio y resignación. Su hermana temblaba mientras intentaba mantener la calma frente al niño, que parecía ajeno al pánico general. Era imposible quedarse sentado, esperando. El instinto de sobrevivir, aunque irracional, era más fuerte que la parálisis. «Tenemos que movernos», dijo Javier con firmeza. «Aquí no estamos seguros». Las palabras quedaron flotando en el aire. Nadie respondió de inmediato. Moverse significaba exponerse al caos de las calles, a la multitud que ya había mostrado de lo que era capaz. Pero quedarse en el apartamento era aceptar la condena. Finalmente, la madre asintió. Tomaron lo poco que pudieron cargar: una mochila con agua, algo de comida, unas mantas, nada más. Sabían que la velocidad sería su único escudo. La ciudad de noche era aún más aterradora que de día. Las luces parpadeaban intermitentes. Algunos barrios estaban ya a oscuras, como si la electricidad hubiera decidido abandonarlos antes del final. En las calles principales, el tráfico estaba completamente detenido. Autos abandonados, choques en cadena, conductores discutiendo a gritos. Cada esquina era una encrucijada. Había quienes corrían hacia las estaciones de metro, convencidos de que el subsuelo los salvaría. Otros se refugiaban en iglesias,
rezando en voz alta, intentando convertir la fe en un muro contra la catástrofe. Había grupos que improvisaban barricadas en los sótanos de edificios, cerrando la entrada con muebles, vigas y cadenas. Javier no sabía qué camino elegir. Cada dirección parecía una apuesta ciega. Recordó un rumor que había escuchado horas antes. Un viejo refugio antiaéreo construido en los años de la Guerra Fría. Aún existía en la zona industrial, al sur de la ciudad. No sabía si era cierto, pero sonaba más prometedor que quedarse esperando en medio del barrio residencial. Convencer a su familia no fue fácil. La madre quería quedarse en casa. La hermana temía que el camino fuera más peligroso que la bomba misma. Pero al final, la promesa de un refugio, aunque incierta, fue suficiente para ponerlos en movimiento. Caminaron entre sombras, intentando evitar las calles donde se aglomeraban multitudes. A lo lejos, podían escucharse gritos, disparos aislados, el eco de sirenas. Cada sonido era una advertencia. La ciudad ya no era un lugar seguro. Se había convertido en una trampa. En una esquina, se encontraron con un grupo de vecinos armados con palos y herramientas de jardín. Habían bloqueado la entrada de un edificio y no dejaban pasar a nadie más. ¡Está lleno!, gritaban. ¡No hay espacio! La discusión terminó en empujones y amenazas. Javier decidió seguir adelante antes de que todo se volviera violento. El niño caminaba en silencio, aferrado a la mano de su madre. No lloraba, no preguntaba. Solo observaba, con la calma inquietante de quien aún no entiende del todo lo que ocurre. Las horas avanzaban como cuchilladas. El cansancio y el miedo pesaban en cada paso. Pero la esperanza, por mínima que fuera, los mantenía en movimiento. El rumor del refugio era como un faro invisible en medio de la oscuridad. Cuando por fin llegaron a la zona industrial, la respiración se les cortó. El paisaje era desolador. Fábricas abandonadas, naves oxidadas, estructuras que parecían esqueletos de metal. Y allí, en medio de la nada, una puerta de concreto medio oculta bajo tierra. No sabían si era real, no sabían si estaba abierta. Pero en ese momento, lo único que importaba era que parecía un refugio. Javier apretó los dientes, miró a su familia y dio el primer paso hacia la entrada. La puerta de concreto se abrió con un chirrido metálico que heló la sangre. No había cerradura, solo un pasillo oscuro descendiendo hacia lo desconocido. Javier dudó por un instante. ¿Y si era una trampa? ¿Y si ese supuesto refugio no era más que una tumba adelantada? Pero antes de decidir, escuchó voces en el interior. No eran gritos de desesperación, sino conversaciones apagadas, casi susurros. Alguien más ya estaba allí. Avanzaron con cautela. El pasillo olía a humedad, a óxido y a polvo acumulado durante décadas. Las paredes de concreto desnudo estaban cubiertas de grafitis antiguos, recuerdos de un tiempo en que ese lugar solo era ruina. La linterna del celular apenas iluminaba unos metros delante, pero fue suficiente para distinguir siluetas humanas. ¿Javier?, preguntó una voz familiar, cargada de sorpresa. El corazón le dio un vuelco. Era Diego, un viejo amigo de la universidad, alguien a quien no veía desde hacía años. El reencuentro en ese contexto parecía un delirio, pero allí estaba, con la misma mirada intensa, aunque ahora marcada por el cansancio. Se abrazaron como si hubieran sobrevivido a una guerra. Y en cierto sentido, lo habían hecho. Diego no estaba solo. Con él había otras 5 personas, 2 parejas de mediana edad y una joven que apenas pasaba los 20. Todos miraban con recelo a la familia de Javier. Nadie confiaba en nadie, no en tiempos como estos. El ambiente en el refugio era denso, cargado de miedo contenido. Había botellas de agua, algunas latas, mantas esparcidas en el suelo. No era mucho, pero parecía más seguro que las calles. «No pensé que nos volveríamos a ver aquí», dijo Diego,
intentando esbozar una sonrisa. «Yo tampoco», respondió Javier, «pero supongo que los tiempos desesperados reúnen a la gente». El silencio posterior fue incómodo. Todos sabían que no había espacio para la nostalgia. Cada uno estaba allí por una sola razón: sobrevivir. A medida que pasaban los minutos, las conversaciones comenzaron a fluir. Hablar del pasado era inevitable. Recordaban anécdotas de juventud, historias de fiestas, de viajes, de amores perdidos. La risa apareció por momentos, breve, quebradiza, como un fósforo encendido en la oscuridad, pero siempre, tras cada risa, caía el mismo peso: el presente. Y con él, la pregunta que nadie quería formular en voz alta: ¿qué pasará cuando el impacto ocurra? La joven del grupo, con los ojos húmedos, lo dijo sin rodeos: si sobrevivimos, ¿cómo será el mundo allá arriba? La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada que el concreto que los rodeaba. Nadie respondió de inmediato. ¿Qué podían decir? Que el mundo sería cenizas, silencio y radiación, que nada volvería a ser igual. Diego rompió el silencio. Quizá tengamos que empezar de cero, volver a aprender a cultivar, a cazar, a sobrevivir como nuestros antepasados. Quizá la humanidad tenga otra oportunidad. La palabra oportunidad sonaba extraña, casi irónica, pero a la vez era necesaria. Aún en medio de la oscuridad, había que creer que existía un después. Javier observó a su hijo, que dibujaba en una hoja arrugada con un lápiz encontrado en el suelo. Otra vez el mismo sol grande, brillante, acompañando a las figuras de una familia unida. El niño parecía convencido de que siempre habría un mañana. Las horas avanzaban. El refugio se llenaba de respiraciones tensas y de silencios incómodos. Afuera, la ciudad seguía convulsionando, pero allí dentro, en ese sótano húmedo, un grupo de desconocidos se aferraba a lo único que aún podían compartir: la compañía. Y aunque ninguno lo admitiera en voz alta, todos sabían la verdad. Si esa noche era la última, al menos no la pasarían solos. La noche fue interminable. Cada minuto se estiraba como si el tiempo mismo se negara a avanzar. El refugio estaba en silencio, interrumpido solo por el goteo constante de una tubería y las respiraciones agitadas de quienes intentaban dormir sin éxito. Javier no cerró los ojos. No podía. Cada vez que lo intentaba, veía en su mente un resplandor blanco seguido de nada. La idea de desaparecer en un instante lo mantenía despierto, clavado en el suelo de concreto. Cuando al fin la oscuridad comenzó a ceder, un débil rayo de luz se filtró por una rendija oxidada en la entrada del refugio. El amanecer había llegado. Y todos lo sabían. Tal vez sería el último. Nadie habló de inmediato. Todos miraban esa línea de luz con la misma mezcla de esperanza y terror. Era un amanecer distinto. El aire se sentía más denso, cargado de electricidad invisible. El silencio de la ciudad era absoluto, como si incluso los pájaros hubieran decidido callar. Diego fue el primero en romper la quietud. Sobrevivimos a la noche. Eso es algo... ¿No? Su voz sonaba forzada, como si necesitara creer sus propias palabras. Nadie respondió. La madre de Javier tomó entre sus manos una pequeña cruz de madera y comenzó a rezar en voz baja. Clara abrazó a Mateo, que aún dibujaba en silencio. Esta vez no era un sol. Era una casa bajo tierra, con figuras humanas adentro. El niño, sin saberlo, había captado la esencia del refugio. Javier decidió subir a la superficie, aunque solo fuera por unos minutos. El aire viciado del sótano lo estaba asfixiando. Diego lo acompañó. Empujaron la puerta de concreto y el mundo exterior se desplegó ante ellos. Lo que vieron les cortó la respiración. La ciudad estaba irreconocible. No había autos circulando, no había gente en las calles.
Los edificios parecían gigantes dormidos, con ventanas vacías como ojos apagados. El cielo, normalmente azul en esa hora del día, tenía un tono extraño, una mezcla de gris metálico y naranja difuso, como si el amanecer hubiera sido contaminado por algo invisible. El silencio era tan profundo que cada paso resonaba como un trueno. No se escuchaban pájaros, ni perros, ni voces, solo el murmullo lejano de sirenas, demasiado débiles para transmitir seguridad. «Parece el fin del mundo», murmuró Diego. «No lo parece», respondió Javier. «Lo es». Se quedaron allí, mirando el horizonte. El sol comenzaba a elevarse, pero en lugar de traer calor y vida, parecía un ojo ardiente que los observaba con indiferencia. No había consuelo en su luz, solo la confirmación de que la naturaleza seguiría existiendo mucho después de que la humanidad desapareciera. Regresaron al refugio en silencio. Nadie preguntó qué habían visto. Nadie quería escuchar la descripción de un mundo que ya no pertenecía a los vivos, sino a los condenados. El día avanzó lentamente. Algunos intentaron dormir. Otros, como la madre de Javier, se aferraban a rezos interminables. Pero la mayoría simplemente esperaba, mirando fijamente la pared, como si a través de ella pudieran ver el cielo y anticipar el destello que acabaría con todo. A medida que las horas pasaban, el amanecer se transformaba en mediodía, y con cada minuto la tensión crecía. El cuerpo entero de Javier era un nudo de nervios, una cuerda estirada al límite. El silencio del refugio pesaba más que cualquier ruido. Y entonces, en ese silencio insoportable, surgió la pregunta inevitable: ¿y si la explosión nunca llega? Nadie respondió, porque todos sabían que la esperanza podía ser aún más cruel que la certeza. El último amanecer ya había pasado, y cada segundo que seguía corriendo era un regalo envenenado, una cuenta regresiva invisible hacia lo inevitable. El día avanzaba como una sombra interminable. En el refugio, el aire era cada vez más pesado. El agua escaseaba, la comida se repartía en porciones mínimas, y los silencios eran más largos que las palabras. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían. No era posible resistir allí mucho tiempo. Javier observaba a los demás. Su madre rezaba con los ojos cerrados, como si quisiera desaparecer en la plegaria. Clara acariciaba el cabello de Mateo, que se había quedado dormido sobre su regazo. Diego discutía en voz baja con la pareja de mediana edad, señalando las mochilas como si hubieran escondido provisiones. La tensión era un veneno que corría por el aire. Entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer: ¿nos quedamos aquí? ¿O intentamos huir? Fue Diego quien lo dijo en voz alta, y el eco de esas palabras hizo que todos levantaran la cabeza. Quedarse significaba esperar la explosión, confiando en que el refugio resistiera. Pero, ¿y si no lo hacía? Nadie podía garantizar que las paredes agrietadas fueran suficientes para detener una onda expansiva. Huir, en cambio, era una apuesta diferente. Salir a la superficie, buscar otro refugio, arriesgarse en una ciudad que ya se había transformado en un campo de batalla de desesperados. La discusión estalló de inmediato. La pareja insistía en quedarse. «Aquí al menos tenemos techo. Afuera no hay nada». Diego replicaba con furia: «Esto es una tumba. Si la bomba cae cerca, no habrá muro que nos salve». Javier permaneció en silencio. Miraba a su sobrino dormir y sentía que cualquier decisión era una traición. ¿Qué clase de futuro podía prometerle? ¿Una huida incierta o una espera silenciosa? Su madre lo miró con los ojos húmedos. «Tú decides, hijo». Esa frase cayó sobre él como una losa. No era solo su vida, era la de todos. Salió un momento del refugio para pensar. La ciudad, bajo la luz mortecina de la tarde, parecía más fantasmal que nunca.
Edificios desiertos, autos abandonados, bolsas de basura rodando con el viento. En la distancia, un humo gris ascendía lentamente, como si ya hubiera comenzado una cuenta regresiva invisible. Se preguntó qué haría cualquier otro en su lugar. Y entonces se dio cuenta. No había respuesta correcta. No había héroes ni cobardes en un apocalipsis. Solo decisiones, todas manchadas por el miedo. Regresó al refugio. Todos lo miraban, esperando. Sus palabras fueron simples, casi un susurro. Nos quedamos, juntos. Un silencio denso llenó el lugar. Algunos asintieron con alivio. Otros, como Diego, apretaron los dientes en señal de frustración. Pero nadie lo contradijo. Era la decisión final. La tarde cayó lentamente. Encendieron una vela que iluminaba con su luz temblorosa los rostros cansados. Nadie hablaba ya de huir. Nadie discutía. Se habían resignado a esperar. El niño despertó y preguntó con voz inocente: ¿Cuándo nos vamos a casa? Nadie respondió. La vela ardía, pequeña, frágil, como la vida misma en ese momento. Y mientras la llama parpadeaba, todos comprendieron lo mismo. El tiempo se había acabado. El mundo afuera podía seguir rugiendo, colapsando, quemándose. Dentro del refugio, en cambio, todo se reducía a una verdad simple y brutal. La última decisión había sido tomada, y ya no quedaba nada más que esperar el final. La noche volvió a caer, pesada y silenciosa. El refugio era apenas un susurro bajo la tierra. Todos permanecían en sus lugares, inmóviles, como si el más mínimo movimiento pudiera adelantar el destino que ya los esperaba. La vela se había consumido hasta la mitad. Su luz temblorosa pintaba sombras distorsionadas en las paredes de concreto, figuras que parecían moverse por sí mismas. Javier no apartaba los ojos de la llama. Cada parpadeo, cada chispa, le recordaba lo frágil que era la vida. Entonces ocurrió. Primero fue un murmullo lejano, casi imperceptible, como un rugido en las entrañas del mundo. Nadie habló. Nadie respiró, y de repente el murmullo se transformó en un estallido, un sonido que no parecía humano ni natural, sino algo fuera de toda escala, un rugido monstruoso que partía la realidad en dos. El suelo tembló con una fuerza brutal. El refugio entero vibró como si las paredes fueran de papel. Las latas rodaron, la tierra cayó del techo, y un grito colectivo se ahogó en la garganta de todos. Un destello atravesó la rendija oxidada de la puerta. No era luz común, era un blanco absoluto, enceguecedor, que iluminó incluso la oscuridad de sus párpados cerrados. No había sombra posible, no había escondite. El mundo entero se había convertido en una llamarada. Javier abrazó a su hijo con desesperación. Clara lo sostuvo con fuerza. Su madre apretó la cruz de madera contra el pecho. Diego gritaba algo, pero el estruendo era tan devastador que ninguna palabra podía existir en medio de esa tormenta. El aire ardía. El refugio se llenó de un calor insoportable, como si todo el oxígeno estuviera siendo devorado en un instante. Las paredes crujieron, se doblaron, se agrietaron. El concreto, que hasta ese momento había sido esperanza, se transformó en arena contra la furia de la onda expansiva. La explosión no era un sonido, no era una imagen, era una presencia total. Estaba en los huesos, en la piel, en cada molécula del cuerpo. Era el fin de todo lo conocido. Por un segundo eterno, todos entendieron lo mismo. No había dónde huir, no había futuro posible. La humanidad entera se reducía a ese instante, a esa última chispa de existencia frente al coloso de fuego. El rugido continuó, interminable, hasta que de pronto, silencio. Un silencio tan absoluto que parecía imposible después de semejante cataclismo. La vela había desaparecido, el refugio también, y lo único que quedaba era oscuridad.
Nadie sabía si seguían vivos. Nadie sabía si había un mañana. Solo quedaba la certeza de haber estado juntos en el final. Porque cuando el sol artificial de la bomba arrasó con todo, lo único que realmente importaba no fue el miedo, ni la huida, ni las decisiones. Fue ese último abrazo, esa última mirada, esa compañía en el abismo. El mundo había terminado, y lo había hecho con un destello.